El poder del pueblo. La revolución EDSA, Filipinas, 1986. Filipinas es un país en el sureste asiático que comúnmente no llega a ser noticia, pero en febrero de 1986 fue catapultado al centro de la noticia a causa de una de las revoluciones más dramáticas en la historia. Durante 3 días llenos de tensión, más de 3 millones de filipinos tomaron las calles de la capital Manila. Personas de todos los estratos sociales se juntaron en la más importante arteria vial, Avenida Epifanio de los Santos, más comúnmente conocida como EDSA. La gente fue a EDSA para tomar parte en la protesta contra casi 20 años de régimen dictatorial y violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por un líder corrupto e injusto. La Revolución Filipina, EDSA, fue conocida mundialmente porque por primera vez en la historia no hubo disparos ni sangre derramada. Ferdinand Marcos fue electo presidente en 1966. En un comienzo parecía prometedor, pero luego se tornó un dictador. Los filipinos tomaron las calles como protesta. Esta inestabilidad política fue aprovechada por Marcos para declarar la ley marcial el 22 de septiembre de 1972 e inmediatamente encarceló a todos sus enemigos políticos. Benigno Ninoy Aquino, el oponente más importante de Marcos, pasó 10 años en prisión hasta que en 1980 fue permitida su salida hacia los Estados Unidos para practicársele una cirugía cardíaca. En 1983, Ninoy Aquino anunció que volvería a las Filipinas para continuar con su lucha por la libertad. El 21 de agosto de 1983, Aquino fue asesinado en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Manila. Marcos negó estar envuelto en el asesinato, pero luego se probó que sí lo estuvo. Este asesinato causó gran revuelo en el pueblo filipino. Durante los siguientes 3 años, protestas masivas colmaron el país, desde los centros urbanos hasta los campos. La viuda de Aquino, Corazón Aquino, emergió como líder ante la ira del pueblo contra el gobierno de Marcos. En noviembre de 1985, durante una entrevista a un canal norteamericano, Marcos fue abordado sobre el apoyo del pueblo filipino para con él. Sorprendentemente respondió que en 3 meses anunciaría la realización de una elección presidencial. Los candidatos serían Ferdinand Marcos y Corazón Aquino. El cierre de la campaña de Corazón Aquino atrajo más de 1 millón de personas, una manifestación de tamaño nunca antes visto en el país. Marcos, mientras tanto, trató de ignorar el apoyo masivo de su contrincante. 2 días después, el 7 de febrero de 1986, las elecciones presidenciales fueron llevadas a cabo y los reportes de la prensa internacional fueron que éstas se encontraban entre las más fraudulentas de la historia. Al día siguiente se llevaron a cabo conteos preliminares de los exit polls, donde salía ganador Aquino. Por otro lado, los del partido de Marcos reclamaban que ellos eran los verdaderos ganadores. Rápidamente se aclaró que los resultados mostrados por el gobierno en los cuales Marcos ganaba las elecciones eran fraudulentas. Observadores internacionales y periodistas comenzaron a reportar el fraude masivo llevado a cabo por el gobierno. El 16 de febrero, el Congreso filipino proclamó formalmente a Marcos como ganador de las elecciones. Sin importar lo sucedido, una desafiante Corazón Aquino llevó a cabo una marcha de la victoria donde llamó a la desobediencia nacional. El presidente Reagan mandó un enviado especial, Philip Habib, a causa del rápido deterioro de la situación. El 19 de febrero, días después de aceptar públicamente la victoria, el Senado norteamericano aprobó una declaración la cual rezaba que las elecciones fueron ampliamente fraudulentas. El enviado norteamericano Philip Habib se reunió con Corazón Aquino. Ella le recomendó que esperara a ver qué sucesos ocurrían en los días próximos. El 22 de febrero de 1986, el ministro de Defensa, Juan Ponce Emile, y el vicejefe de las Fuerzas Armadas, Fidel Ramos, retiraron su apoyo a Marcos de manera pública. Ambos se resguardaron en el Ministerio Nacional de Defensa después de enterarse que serían arrestados. El sumamente conocido arzobispo de Manila, Jaime Cardenal Sin, se ofreció como mediador y le pidió al pueblo que saliera a las calles y así bloquear cualquier avance hostil a las tropas. En menos de 1 hora, miles de hombres, mujeres y niños marcharon a la autopista de EDSA, donde los militares estaban establecidos. Mi padre y yo fuimos los primeros de nuestras familias en ir a EDSA. Fue muy temprano. Cuando llegamos habían solo unos pocos cientos de nosotros.
Estaba tan asustada de estar allí. Solo tenía 18 años y lo que pensé fue, ¿qué hago acá? Pero a medida de que me acerqué, pude ver a través de huecos en las paredes algunos soldados. Hablé con uno de ellos porque me imaginé que debía hacerlo sentir seguro, porque sabía cuán asustado estaba él y cuán asustada estaba yo. Le pregunté cuál era su nombre. Me respondió. Luego su edad, y me respondió que tenía 19. Fue cuando allí me di cuenta de que la única diferencia entre él y yo era un uniforme. Pero al final estábamos allí por la misma razón, ver el final de esto, pues ya habíamos tenido suficiente. La mañana del 23 de febrero la concentración de gente en la ETSA aumentó sorprendentemente. Una gran cantidad de estas trajo consigo imágenes de la Virgen María, mientras que otros rezaban. La gente traía cestas con comida en vez de armas de guerra. En la tarde del mismo día se transmitió por la radio que las tropas de Marcos estaban en camino a ETSA. Cuando llegaron, fueron detenidos por miles de personas que juntaron sus brazos para detener su avance. Los soldados fueron ordenados a disparar contra el pueblo, pero solo abrieron fuego al aire. Las tropas se vieron forzadas a retirarse sin producirse derramamiento de sangre alguno. El 24 de febrero, en medio de una conferencia televisada con Marcos y sus generales, los rebeldes tomaron la televisión del gobierno e interrumpieron la transmisión. Marcos, que había dominado los medios por 20 años, repentinamente se vio sin manera de comunicarse con el pueblo filipino. Al mismo tiempo, cada vez aumentaba más y más la cantidad de gente en ETSA, llegando a superar el 1.000.000 de personas. El 26 de febrero, Ferdinand Marcos fue aconsejado por el senador norteamericano Paul LaSalle que era el momento de ceder la presidencia. Otro dato interesante y desconocido por los seguidores y aliados de Marcos era que él había hecho arreglos para el exilio a Hawái. Cerca de ETSA, Corazón Aquino y su vicepresidente Salvador Laurel llevaron a cabo una toma de posesión como los verdaderos líderes de las Filipinas. Al ocaso de ese mismo día, helicópteros de la milicia norteamericana aterrizaron en campos de Palacio de Gobierno. Marcos y su familia dejaron su hogar tan rápido que atrás quedaron cientos de objetos e inclusive dejaron platos a medio comer. En escasos minutos abordaron los helicópteros tomando rumbo hacia la base aérea Clark. Esta era la primera parte de su viaje al exilio en territorio estadounidense. Después de casi 20 años de dictadura, Marcos había partido. La revolución ETSA restituyó la democracia en las Filipinas. Los habitantes establecieron su postura hacia su libertad y lo hicieron sin derramar una gota de sangre. En el proceso se convirtieron en un vivo ejemplo para todos que la libertad es algo que nunca podemos ceder. A pocos días de convertirse en presidente, en un momento de orgullo para el pueblo filipino, Corazón Aquino fue invitada a hablar en una sesión del Senado norteamericano, siendo esta una situación rara y sin antecedentes. Hace 3 años dejé los Estados Unidos de luto para enterrar a mi marido Ninoy Aquino. Pensé que también lo había hecho para dejar descansar su lucha sin cansancio por la libertad filipina. Hoy he regresado como la presidenta de un pueblo libre.